Hola, ¿cómo están? En esta segunda parte de músculos del tronco vamos a ver los que realizan la inclinación lateral de la columna vertebral. También vamos a describir los que realizan la rotación de la columna vertebral. Y por último vamos a hablar del músculo diafragma. En estas imágenes podemos observar que están ejecutando estas personas la inclinación lateral de la columna vertebral, que se da en un plano frontal y alrededor de un eje anteroposterior. En este caso está colocado de rodillas sobre el plano de examen y se inclina la columna vertebral hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en este otro ejercicio vemos que está realizado en un decúbito lateral y el movimiento que realiza determina la acción de los músculos que inclinan la columna vertebral del lado derecho. Aquí está compensando con una abducción de cadera que no tiene nada que ver, solamente hay que observar la parte lateral del tórax. Como vemos, se aproxima la cara lateral del tórax a la cara lateral de la pelvis durante la inclinación lateral, lo mismo que acá. El músculo motor primario de esta acción es el que vemos acá, resaltado de mayor tamaño, que es el cuadrado de los lomos. También se denomina cuadrado lumbar. Además, hay motores secundarios que van a colaborar con el motor primario, que son los oblicuos mayor y menor del abdomen, trabajando juntos del mismo lado. De esa manera van a contrarrestar la acción de rotación que determina esos músculos y van a colaborar, como decíamos, en la inclinación lateral. Además, los paravertebrales o músculos de la masa común, principalmente el que está más alejado de la columna vertebral, que es el ilio costal. Nosotros ya hemos descrito todos estos músculos en la primera parte de este tema. Ahora vamos a describir esta imagen, el motor primario de esta acción, que es el cuadrado de los lomos. Fíjense que es un músculo que se encuentra en el espacio comprendido entre la base del tórax y la pelvis y forma parte del límite posterior de la cavidad abdominal. Está formado por tres porciones. Una porción que vemos acá, que se llama ilio costal. El nombre de las porciones tiene que ver con sus inserciones, así que eso es clave para recordar las inserciones. Les decía, esta porción iliocostal tiene sus inserciones en la pelvis, en el ligamento iliolumbar, que se encuentra a este nivel, y también en el labio interno de la cresta ilíaca. Y vemos que sus fibras se dirigen directamente hacia arriba para insertarse en el borde inferior de la última costilla o 12ª costilla. Además, existe otra porción llamada ilio transversa. Esta tiene inserciones inferiores en la pelvis, también en el ligamento iliolumbar y en el labio interno de la cresta ilíaca del coxal, y sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia adentro, como vemos aquí, para insertarse definitivamente en el vértice de las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras lumbares. Por último tenemos una tercera porción llamada costo transversa, que tiene inserciones en el borde inferior de la última costilla. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro para insertarse en el vértice de las apófisis transversas correspondientes a las 3 últimas vértebras lumbares, es decir, a la tercera, cuarta y quinta vértebras lumbares. Este músculo, dispuesto así y ubicado en un plano similar al de la columna vertebral, va a determinar lo que vimos en las imágenes anteriores, que es la aproximación del tórax a la pelvis o de la pelvis al tórax, las partes laterales
de ambas regiones se van a aproximar entre sí y es lo que vimos en los ejercicios que determinan la inclinación lateral de la columna vertebral. Aquí estamos observando otro movimiento, otro ejercicio, que es la rotación de la columna vertebral. Aquí está realizada en forma pura, es decir, en el plano horizontal y alrededor de un eje longitudinal del cuerpo. En este caso está realizando contra la resistencia de esta banda elástica una rotación hacia la izquierda y luego retorna, pero el trabajo se da hacia la izquierda. Los motores primarios de la rotación de la columna vertebral son estos que vemos acá, que son los oblicuos mayores y los oblicuos menores del abdomen. En este ejercicio está rotando hacia la izquierda contra la resistencia, como dijimos. Está trabajando el oblicuo mayor del lado derecho junto con el oblicuo menor del lado izquierdo, porque trabajan así en forma cruzada, son agonistas entre sí. Esto, si el ejecutante estuviera ubicado mirando hacia este lado y la acción la realizara también en contra de esta banda elástica, si mirara hacia nosotros, acá está frente a un espejo, si mirara hacia nosotros, trabajarían justamente los músculos opuestos, es decir, el oblicuo mayor del lado izquierdo y el oblicuo menor del lado derecho. Siempre trabajan en forma cruzada. Además, hemos puesto estos otros dos ejemplos para observar o hacer notar que la rotación de la columna vertebral puede estar combinada con flexión, como en este ejercicio, y aquí también los motores primarios van a ser los oblicuos del abdomen. Acá tenemos, por ejemplo, la rotación hacia la derecha, trabaja el oblicuo mayor del lado izquierdo y el oblicuo menor del lado derecho, y esta es la rotación hacia la derecha. En cambio, en la rotación hacia la izquierda van a trabajar los oblicuos opuestos, es decir, el oblicuo mayor derecho y el oblicuo menor izquierdo. La otra opción es que la rotación de la columna vertebral esté combinada con extensión. En este ejercicio observamos la extensión de la columna combinada con la rotación. Aquí los motores principales de este ejercicio van a ser los músculos de la masa común, es decir, los extensores de la columna vertebral. Pero en el componente de rotación van a estar implicados principalmente el transverso espinoso y además el ilio costal, ya que sus fibras son las más oblicuas en estos dos casos. Ahora vamos a hablar de este músculo diafragma que vemos acá, que es el músculo que está comprometido principalmente en la inspiración. Dentro de lo que es la mecánica respiratoria hay dos momentos, un momento de inspiración y un momento de expiración. En esos momentos, durante la inspiración es cuando el aire ingresa a los pulmones y durante la expiración es cuando el aire sale de nuestros pulmones hacia el exterior. Lo que tenemos que observar es que el músculo diafragma en su conjunto tiene forma de bóveda o de cúpula y por lo tanto va a tener una cara superior que es convexa y una cara inferior que es cóncava. La cara superior va a estar en relación directa con la cavidad torácica y la cara inferior va a mirar y va a estar en relación directa con la cavidad abdominal. También tenemos que comentar que el músculo diafragma es aplanado, es muy delgado, es una lámina muscular que divide estas dos cavidades que vimos recién como si fuera un tabique. Y también podemos decir que básicamente, si bien después vamos a describir las inserciones, este músculo se inserta en toda la base del tórax. De esa manera es que delimita estas dos cavidades.
Este GIF nos permite ver los movimientos del diafragma, como cuando se contrae el músculo diafragma, obviamente sus fibras se acortan y desciende lo que se denomina la cúpula diafragmática. Va a bajar, se va a aplanar esa cúpula diafragmática. Esto, el descenso de la cúpula diafragmática, determina que las dimensiones dentro de la cavidad torácica sean mayores. Fíjense, ahí se aplanó la cúpula y aumentó, ya lo vamos a volver a ver, aumenta la dimensión longitudinal del tórax. Pero además, cuando se contrae el diafragma, va a elevar las costillas, que vemos acá, las eleva y además las lleva hacia afuera. Y esto también determina que además aumenten las dimensiones transversal y antero-posterior del tórax. Todo esto va a posibilitar ese primer momento de la mecánica respiratoria que dijimos recién, que es la inspiración, porque cuando aumentan las dimensiones en los tres planos de la cavidad torácica, también aumentan las dimensiones, el volumen de los pulmones. Y esto hace que la diferencia de presiones entre el interior de los pulmones y la presión exterior, es decir, la atmosférica, haga que el aire ingrese hacia el interior de los pulmones. El interior de los pulmones va a tener una presión menor durante la inspiración y eso va a posibilitar el ingreso de aire al interior de los pulmones. Cuando el músculo se contrae durante la inspiración, observamos en la pared anterolateral del abdomen que los músculos abdominales se relajan. En este momento se relajan, ¿ven? Así es que hay un trabajo de antagonistas muy bien coordinado para que al relajarse los músculos abdominales y se aplane la cúpula diafragmática, las vísceras abdominales desciendan y se expandan hacia toda la cavidad abdominal y permitan el aumento del tamaño del tórax. Lo inverso ocurre durante la expiración. Ya dijimos que los músculos de la pared anterolateral del abdomen realizan la expiración en la mecánica respiratoria. Entonces, cuando el músculo diafragma se relaja, asciende la cúpula diafragmática y los músculos abdominales al mismo tiempo se contraen para favorecer ese ascenso de la cúpula diafragmática, como vemos ahí, y se comprimen los pulmones, se reduce el volumen de los pulmones y allí se produce el segundo momento de la mecánica respiratoria, que es la expiración. Vamos a describir ahora el músculo diafragma, visto así en un plano horizontal, desde una vista inferior. Observamos la base del tórax, todo esto es la base del tórax. Observamos también la región lumbar de la columna vertebral. Acá vemos el esternón, el apéndice xifoides. Y en cuanto al diafragma, observamos que presenta dos porciones. Una porción central de tejido aponeurótico fibroso, llamada centro frénico, que tiene en su conjunto la forma de una hoja de trébol. Por lo tanto va a tener tres hojuelas o tres hojillas. Esta es la hojuela media o anterior y estas son las hojuelas laterales del centro frénico. Además observamos que está constituido por fibras, tejido fibroso en forma de arcos, son fibras arqueadas que van desde una hojuela lateral, por ejemplo, a la hojuela anterior o media, y desde la otra hojuela lateral también a la hojuela anterior o media, y también pasan en forma de arcos desde una hojuela lateral hacia la otra. Lo otro que podemos observar es que en la unión de la hojuela media con la hojuela lateral derecha, recuerden que esta es una vista inferior, tenemos este orificio para el paso de la vena cava inferior, que va a ir desde la cavidad abdominal hacia el tórax.
Y la porción periférica es la porción carnosa del músculo, que es por medio de la cual va a insertarse en la base del tórax el diafragma, y ellas van a ser las encargadas durante las contracciones de este músculo de aplanar la cúpula diafragmática en el momento de la inspiración. Ahora vamos a hablar específicamente de las inserciones del diafragma. A nivel de la base del tórax podemos describir inserciones posteriores, y también a nivel de la base del tórax podemos hablar de las inserciones anteriores del diafragma. Las inserciones posteriores se dan por medio de estos gruesos cordones tendinosos que se denominan pilares posteriores del diafragma o pilares del diafragma. A estos se denominan, a estos dos que vemos acá, pilares anteriores o primeros pilares del diafragma. A estos otros dos, pilares laterales o segundos pilares, y a estos otros se los denomina terceros pilares del diafragma. Tenemos de cada uno de ellos uno derecho y otro izquierdo, obviamente. Como vemos acá, en los primeros pilares o pilares anteriores, el derecho es más largo que el izquierdo. Este pilar derecho tiene inserciones en la parte anterior del cuerpo de la primera vértebra lumbar, de la segunda vértebra lumbar y también de la tercera vértebra lumbar, y en los discos intervertebrales interpuestos. Este pilar izquierdo más corto tendrá inserciones en la parte anterior de la primera y de la segunda vértebras lumbares y también en los discos vertebrales interpuestos, y ambos, como vemos, se dirigen hacia arriba y hacia adentro, también hacia adelante, para circunscribir este orificio llamado hiato aórtico, que es enteramente conformado por tejido fibroso, y de esa manera es inextensible e incontráctil, y de esa forma no va a impedir, no va a interrumpir nunca la circulación arterial. Ya sabemos que la arteria aorta trae sangre desde el corazón hacia toda la parte inferior de nuestro cuerpo. Esto lo determina porque se entrecruzan las fibras de uno y otro pilar y se unen entre sí. Y luego esas fibras van a determinar el origen de otras fibras desde la parte convexa del primer arco. Van a determinar el origen de fibras que continúan ascendiendo, pero ya son fibras musculares, ya es la parte carnosa en sí del músculo diafragma. Estas fibras musculares, algunas van a insertarse en el borde posterior de las hojuelas laterales del centro frénico, pero las más internas van a realizar un segundo entrecruzamiento y van a determinar un segundo orificio llamado hiato esofágico. Este hiato esofágico, como está formado por fibras musculares, se puede decir que es extensible y contráctil. Este sí es contráctil. Y esto es muy beneficioso, ya que al ser extensible permite que el esófago, que es el que atraviesa este hiato esofágico, pueda transportar lo que nosotros ingerimos hacia el estómago. Y al ser contráctil va a cerrarse, va a contraerse estas fibras musculares y van a comprimir al esófago durante la inspiración, ya que al descender la cúpula diafragmática presiona el estómago y tendríamos el riesgo de que regurgite desde el estómago la comida, haga un reflujo hacia el esófago y hacia la boca, en definitiva, de todo el contenido del estómago. Por eso es que este hiato esofágico actúa como esfínter que cierra, comprime el esófago para impedir lo que decíamos recién. Además de estos primeros pilares, dijimos que tenemos estos segundos pilares o pilares laterales, también uno izquierdo y otro derecho, los cuales se insertan a nivel de la columna vertebral en las partes laterales de los cuerpos de la primera y de la segunda vértebras lumbares. Se dirigen hacia arriba, luego hacia afuera y hacia abajo para insertarse también en el vértice
de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. Así determinan este arco una concavidad inferior que está en relación con el músculo psoas mayor, que van a ver cuando hablen de los músculos del miembro inferior, porque este actúa sobre el miembro inferior, y así se llama arco del psoas. Desde la convexidad de este arco del psoas van a salir fibras musculares curvadas hacia arriba, que van a insertarse también en el borde posterior de las hojuelas laterales del centro frénico. Por último, vamos a hablar en las inserciones posteriores del diafragma de los terceros pilares, que tienen una inserción a este nivel en el mismo lugar donde se inserta los segundos pilares, es decir, en el vértice de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. Describen un arco cuya concavidad mira hacia abajo y va a insertarse en el extremo libre o extremo externo de la última costilla, de la número 12. Así, este arco de concavidad inferior va a estar relacionado con otro músculo, que es el músculo cuadrado de los lomos, que acabamos de ver en imágenes anteriores. Y desde la convexidad de este arco del cuadrado de los lomos van a emerger hacia arriba fibras carnosas o musculares que van a insertarse principalmente en el extremo externo de las hojuelas laterales. Esto mismo sucede, obviamente, a ambos lados de la columna vertebral. Ahora vamos a hablar de las inserciones anteriores. Estas se dan en la cara posterior de la apófisis sifoides del esternón y también en la cara posterior del séptimo, octavo, noveno y décimo cartílagos costales, y también en la costilla número 11. Desde todas estas inserciones anteriores van a dirigirse hacia arriba fibras musculares en forma siempre combada, siempre curvas, para insertarse en el borde anterior de las hojuelas laterales y también en la hojuela media del centro frénico. Visto así, podemos observar que la parte carnosa del diafragma se inserta en toda la base del tórax, porque las fibras musculares, las inserciones posteriores que vimos recién se continúan con estas inserciones anteriores y forman ese tabique muscular que, como dijimos, se inserta en toda la base del tórax. De esa manera es que con todas estas inserciones el músculo diafragma, cuando se contrae, tracciona del centro frénico y por lo tanto lo aplana al diafragma, es decir, que aplana la cúpula diafragmática en el trabajo de inspiración. En esta imagen es un preparado anatómico, es una imagen real. Podemos ver el diafragma con su centro frénico, esta porción central, su porción periférica carnosa o de fibras musculares, y cómo delimita el diafragma la cavidad torácica por arriba de la cavidad abdominal que se encuentra por debajo. Acá vemos el esternón, los cartílagos costales, las costillas seccionadas, y vemos la quinta vértebra dorsal aproximadamente, con la costilla que se articula con ella, y en su parte posterior, este es el cuerpo vertebral, y en su parte posterior vemos las láminas vertebrales que se continúan hacia atrás con su apófisis espinosa. Acá también podemos observar la vena cava inferior, la arteria aorta y el esófago. Esto les muestro para que tengamos una imagen más real del músculo diafragma. Bien, esto ha sido todo de la segunda parte de músculos del tronco. Estamos en contacto a través del foro del aula virtual y sigan preparando su material de estudio a través de la confección de los cuestionarios que ponemos también en el aula virtual. Muchas gracias y hasta la próxima clase.